Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que estamos estudiando durante todo este trimestre este tema muy importante que es peregrinando por el desierto, y durante esta semana que ya comenzamos estamos estudiando este tema también que es muy importante, dejando Egipto, es abandonando pues el lugar donde han estado esclavos por mucho tiempo, ¿no? Y vamos a recordar nuestro texto de memoria, que está en el libro de Éxodo, capítulo 12, y ahí vamos a leer nosotros el verso número 41. Leamos cómo dice allí. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Con este pensamiento, quiero invitarle a que nos acompañe para hacer una oración al Señor. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que nos acompañe, quede con nosotros, nos guarde durante el estudio de su palabra, y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que su buen espíritu pueda estar en nuestro medio, sus buenos ángeles puedan asistirnos en todas las cosas, y que a través del estudio podamos entender su voluntad para este día. Bendiga a cada persona que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de nuestra lección. No se olvide orar por estos textos interesantes que hemos de estar leyendo. Y vamos a nuestra primera pregunta en el apartado del día de hoy, que lleva por título Recordando la estadía. Y nuestra primera pregunta es: ¿cuánto tiempo habitaron Abraham y sus descendientes entre extranjeros, y en qué generación terminó su estadía en Egipto? Muy bien, esto es cuánto tiempo ellos estuvieron viviendo en estas condiciones y cuándo acabó su tiempo de estar en Egipto. Vamos a la palabra de Dios, acompáñenme allá, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos allá al capítulo 12 y ahí vamos a leer el verso 40 y verso 41. El tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fueron 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de Egipto todos los ejércitos del Eterno. Muy bien, la Biblia nos da un dato muy interesante, ¿no? Y todos los días que estuvieron allí fueron 430 años. Pero vamos a leer un poco más otro texto. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Génesis, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso 13 hasta el verso 16. Leamos cómo nos dice allí. Entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza, y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Muy bien, entonces ahí tenemos esta cuenta que nos habla y nos dice que a la realidad lo que iba a pasar es que según la palabra de Dios, en la cuarta generación ellos volverían al mismo lugar, pues visitarían la maldad del amorreo. Así que la palabra de Dios nos da estos datos muy interesantes: 400 y 430 años que transcurrieron, y en el momento exacto en que se cumplió esa fecha, el pueblo de Israel salió de Egipto. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cómo nosotros somos también extranjeros en esta tierra? Recuerde que los descendientes de Abraham eran extranjeros y peregrinos en diferentes lugares, ¿no? Pero ¿cómo nosotros somos extranjeros en esta tierra? ¿Se siente usted extranjero? ¿O usted dice yo soy de aquí? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en relación a eso. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11.
Y ahí vamos a leer el verso 13 hasta el verso 16. Mire cómo dice. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella. Pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Muy bien. Así que aquí vemos que en qué sentido nosotros somos extranjeros en esa tierra. Si nosotros pensamos en la patria celestial, nosotros vamos a quedar extranjeros en este lugar, en esta tierra. Porque la Biblia nos dice que los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria celestial. Muy bien. Pero vamos a ahondar un poco más. Vamos a ir a la pluma inspirada para entender qué es lo que significan estas cosas. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en este material que se llama Exaltada a Jesús, en la página 319, y nos dice así. Mediante sus obras, los discípulos testifican constantemente que este mundo no era su hogar. Su ciudadanía está en lo alto. Buscaban una patria mejor, la celestial. Su conversación y sus afectos estaban enfocados en las cosas del cielo. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Tanto su espíritu como en práctica estaban separados de sus intereses y costumbres. Su ejemplo cotidiano daba testimonio de que vivían para la gloria de Dios. Su interés más elevado, como el de su maestro, consistía en la salvación de las almas. Esto es por la forma en cómo usted vive, la forma en cómo usted actúa. Usted va a demostrar si usted está todavía siendo ciudadano aquí o está buscando una patria mejor. ¿Se da cuenta? Así como Jesús solamente tenía un propósito, esto es salvar al mundo, sus discípulos hacían lo mismo. Y cada uno de nosotros, usted y yo, pues a través de nuestras acciones vamos a demostrar si realmente estamos queriendo seguir esa voluntad de Dios o estamos siguiendo nada más nuestras propias voluntades, queriendo quedarnos en esta tierra, en este mundo, y no diciendo que somos peregrinos por esta tierra. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. En conmemoración de la Pascua, ¿qué requerimiento hizo Dios con respecto al primogénito del hombre y de la bestia? ¿Y qué lección enseñaba esta ley? Esto es, cuando ellos hacen la Pascua, Dios les requiere algo, muy bien, en relación al primogénito del hombre y el primogénito de la bestia. Muy bien. ¿Y qué quiere decir estas cosas? Pues quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 13, leamos allí, en el verso 2 y después el verso 11 hasta el verso 15. Muy bien, leamos cómo nos dice allí. Conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. El primer nacido me pertenece a mí, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Cuando el Eterno os haya introducido en la tierra del Cananeo, como os ha jurado a vosotros y a vuestros padres, cuando os la haya dado, dedicaréis al Señor todo primogénito, y también todo primerizo macho de vuestros animales será del Eterno. Pero todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero, y si no lo redimís, lo degollaréis. También redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten ¿qué significa esto? Les diréis, el Eterno nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre, con mano fuerte. Y como Faraón se endureció en no dejarnos salir, el Señor dio muerte a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Por eso ofrecemos al Eterno todo primerizo macho y redimimos todo primogénito de nuestros hijos. Muy bien, aquí lo tenemos.
Dios les dio una ley interesante. Ellos tenían que dedicar a Dios todo primogénito varón y todo primogénito macho entre sus animales. Lo podían redimir si era un asno. Debían redimir a los hijos también. Muy bien. Y cuando los hijos preguntaran, ¿qué significa esto? ¿Por qué hacemos de esta manera? Bueno, los padres tenían que contar la historia de lo que había pasado y cómo Dios los había sacado con mano fuerte. Y la razón por la cual estaban dedicando a Dios al primogénito. Pues Dios salvó a los primogénitos de los hebreos, mientras que destruyó a los primogénitos de los egipcios. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual se encuentra en el libro de Números. Vamos a leer allí en el capítulo 3 y el verso número 13. Nos dice de la siguiente forma: porque mío es todo primogénito, desde el día que di muerte a todos los primogénitos de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos son. Yo soy el Eterno. Esta era una ley que Dios había dado y el pueblo debía seguirla porque ellos estaban recordando constantemente lo que había pasado. Muy bien, pero veamos un poquito más, vamos a la pluma inspirada, acompáñame allá. Y leamos lo que nos dice allí. Allí tenemos en Patriarcas y Profetas, página 281, que nos habla de la siguiente forma. Además, tanto el primogénito de los hombres como de las bestias había de ser del Señor. Si bien podía ser redimido mediante un rescate con el cual reconocían que al perecer los primogénitos de Egipto, los de Israel que fueron guardados bondadosamente, habrían sufrido la misma suerte de no haber sido por el sacrificio expiatorio. Entonces ellos los debían redimir, pero siempre debían recordar que Dios les había perdonado por el sacrificio expiatorio que ellos habían hecho. Muy bien, entonces todos los primogénitos pertenecían ahora a Dios. Muy bien, pero vamos al siguiente párrafo. Quiero que me acompañe a leer este párrafo que tengo aquí. El deseo de todas las gentes, página 35, que nos dice así: una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel, para que sirviesen en su santuario. Pero debían seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor, y debían ser redimidos por rescate. ¿Se da cuenta? Esto es, Dios consagró una tribu, pero todos los primogénitos debían continuar siendo redimidos, rescatados, ¿no? Porque todavía le pertenecen a Dios. Muy bien, pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el mismo material y es la continuación. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar al mundo. ¿Se da cuenta? Esto es, así como ellos fueron preservados de la muerte por el sacrificio que hicieron y la sangre fue puesta en los postes de las puertas, así el unigénito de Dios podía salvar al mundo con la sangre expiatoria de Él mismo. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa muy interesante, ¿no? Que Dios exigía el primogénito, pedía el primogénito, para que no se borrase de su memoria lo que había acontecido con ellos, y prefiguraba la muerte de Cristo en favor de toda la humanidad. No es una maravilla, pero tristemente nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarle a que tengamos una oración para concluir nuestro estudio. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo y que al estudiar su palabra podamos comprender las cosas que usted nos quiere hablar.
hemos aprendido en esta ocasión cómo Dios ha actuado con su pueblo y qué es lo que Dios le pedía, cuál es el significado que se tenía y cómo también nos afecta el día de hoy. Ayúdenos y guárdenos para poder también nosotros obedecerle y así también ser rescatados por la sangre expiatoria de Cristo. Pedimos todo esto, así como su bendición para cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto. Pedimos que usted también les pueda bendecir y ayudar para que juntos podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.